Ya chicos, aquí hay una batalla de rock. Les voy a mostrar. Esto es la fortaleza de la alianza. Fortaleza de la alianza uno. Puede colocar uno 4 fortalezas dependiendo de la zona en que las ponga. Bueno, primero que todo se empieza rock creando fortalezas. Luego de las fortalezas vienen los edificios. De cada jugador puede poner 4 edificios. Eh, los más importantes siempre van a ser el taller de primera línea y el campo de coalición que están acá, que son los que permiten procesar recursos que vamos a tomar de estos terrenos o baldosas o fichas, como le llaman en el juego. Como ven aquí, esta se llama granja abandonada del nivel 4. Nosotros empezamos tomando nivel 1, creo, hasta el 4, como de forma gratuita, con la fidelidad que tiene nuestra legión, pero va avanzando a medida que nosotros vamos eh, obteniendo puntos de fidelidad que se consiguen subiendo de nivel el campo de coalición. Tenemos que crear un terreno de defensa, por eso estos edificios están en estas posiciones, son una posición estratégica para estas fortalezas. Por lo general tienen más poder de defensa, aunque yo pondría estos porque son más fuertes. De esto se trata de que un enemigo, por ejemplo, acá ven que están atacando el terreno, porque este juego no es que se ataquen los castillos uno a otro, sino que el terreno. Obviamente se pueden enviar dragones, gritos de dragón, que se consiguen en nivel 19 en adelante, para quemar algunos castillos. Bueno, aquí está el enemigo, se supone que es un reino chino, 330-55. Colocaron su posición de primera línea, su rally point, como se llama, y empezaron a avanzar. Todas estas baldosas moradas que se ven acá abajo vienen avanzando, como ven, hacia a la fortaleza enemiga, que viene siendo esta. La idea de este juego es que la alianza, o sea, se supone que ellos, los de esta alianza, que vendría siendo Rogue, fueron a atacar al reino chino, la fortaleza de la alianza 52I, algo así es el nombre, o 52L. Bueno, los chinos están atacando acá y tienen que avanzar con sus baldosas hasta llegar hasta estos edificios y avanzar. El que destruya más edificios enemigos o más fortalezas enemigas o tome más baldosas en caso de que ninguno logre llegar a los edificios, más baldosa enemiga es el que gana. Así que las baldosas se pueden reforzar. Por ejemplo, acá vemos que hay un jugador chino que está incluso sentado en la fortaleza de la Alianza Roja. Tal vez, por lo general, los chinos siempre son los más fuertes en todos los juegos de ROE. Así que puede que hasta tengan un tratado porque ni siquiera se están defendiendo y los chinos están llegando de forma súper rápida a la fortaleza y van a destruir algunos edificios y se va a terminar la batalla. Es muy normal tener batallas arregladas para que estos tipos no te destruyan todo. O sea, que destruyan un par de edificios, ganen la batalla y se acabó. Pero eso no lo vamos a saber porque no estamos en ese reino y tampoco puedo entrar. Solo les estoy mostrando de qué se trata. Bueno, como ven aquí, los jugadores envían sus legiones. Es muy importante que antes de las batallas todos estén ahorrando su energía de todas las legiones para que en el momento de la batalla puedan ocupar todas las legiones. Recomendación, investigación de caballería, una raza de caballo excelente, es imprescindible tenerla al máximo para este evento. También, mire, como ven, esta legión va súper rápido. Esta legión que va aquí, como en el centro de la pantalla, se la voy a mostrar. Va súper rápido. Este señor debe tener caballería ligera, yo creo, y por eso va tan rápido. Buena investigación. Bueno, de eso se trata. Esta, como ven, va un poco más lenta. Esta de acá, que viene bajando como unos leones, va más lenta, así que tal vez ni siquiera está ocupando caballería, tal vez está ocupando arqueros, no sé. O no tiene la investigación tan buena, que lo dudo, porque es un C25. Y de eso se trata el evento. La alianza de acá, la defensora, puede defenderse, ya que puede tomar baldosas acá y bloquear el camino del enemigo. Al tomar baldosas antes que el enemigo, cada baldosa tiene 5 minutos de estado de protección, así que los enemigos no van a poder avanzar en ese tiempo.
no van a poder tomar la baldosa. Tienen como un bloqueo. Por ejemplo, si aquí tomara el defensor tomara esta y esta de acá, y ya le prohíbe al enemigo avanzar, pero aquí ya va muy rápido. Y este sujeto que está acá está haciendo todo el trabajo. De hecho es muy fuerte para el reino en el que están. Esto debe ser Rock 1 y ya tienen castillo en nivel 24, 25 los chinos. Por eso es muy normal que se rindan fácil ante los chinos los jugadores. Siempre por lo general les tienen mucho miedo y prefieren mejor regalarles los puntos. Y así evitar una destrucción más grande. Bueno, como ven aquí ya también sería fácil bloquear. Para estos castillos que están acá no hubiese sido rápido bloquear acá o reforzar, pero si refuerzan aquí ya van a poder atacar todos los chinos este mismo edificio, se van a dar cuenta que todos lo van a hacer para romperlos. Estos edificios son los más expuestos. Estos edificios dan muchos puntos. Los que dan más puntos en este evento son atacar, romper edificios, destruirlos o destruir el AC, obviamente la fortaleza es la que más puntos da. Así que es importante que vean todo esto, que entiendan de qué se va a tratar el evento, que sepan que tienen que ahorrar energía antes de la batalla, que tienen que entrar, por ejemplo, voy a guardar acá como favorito para volver enseguida, que tienen que entrar a su castillo en las investigaciones del reino, en lo que es colegio, estudiar entrenamiento de caballería, acá abajo, entrar acá, y tener raza de caballo excelente al máximo. Como ven acá, velocidad de marcha de caballería aumenta. Nivel actual en un 100%, o sea, la tengo al máximo. Mis caballos también son súper rápidos. La diferencia entre caballería para tomar baldosas de nivel 1, por ejemplo, para tomar esas baldosas que estaban haciendo el camino, yo tendría que crear muchos de estos. Llenar, ojalá, mis legiones más débiles con mucha caballería ligera, y cuando tenga que atacar edificios, sería atacarlo con caballería de la más fuerte que tenga en ese momento. En este momento yo tengo T7, aún no llego a los T8, pero voy a llegar pronto. Atacar con la caballería más fuerte, y si estoy cerca recomiendo usar lo que es infantería. Infantería tendría que ser esta de nivel 7 o 8, siempre la más fuerte, ya que la infantería le da bonos de destrucción, o sea, le da más poder de destrucción a la legión. Por ejemplo, acá arriba, la legión, acá donde estoy tocando, dice destrucción. Me está mostrando que yo tengo 330 puntos de poder de destrucción con caballería. Eso cambiaría bastante si yo pusiera infantería. No tengo tanta infantería para mostrarles porque no la estoy creando en este momento, pero sí cambiaría bastante. A ver si lo puedo hacer acá. No, acá no me muestra. Tendría que ser para otro video. Pero antes de rock hay que crear mucha caballería ligera y de la más fuerte, y infantería de nivel de nivel 7 o 8. Entonces, eso es lo que había que hacer. Lo otro. Cuando entramos acá al menú de la alianza, es súper importante donar a la tecnología, juntar todos los días. Como ven, yo dono gemas. Juntar todos los días puntos de contribución. En el ranking de contribución siempre van a poder ver quién es el que está más donando, el que está menos donando. Como ven, acá yo hoy día no estoy donando porque estoy recolectando, aún no empiezo a hacer gigantes. Lo que les da puntos de contribución son matar gigantes, recolectar o donar a la tecnología en la alianza. Entonces me vengo acá a la tienda, y en la tienda hay cosas que debo comprar todos los días, como carta de reclutamiento, guardar mármol, hierro. Estas son las cosas más importantes que hay que comprar, y un montón de piedras. O sea, si pueden comprar 2, 3 o 4, los que sean, siempre compren muchos porque tienen que guardarlos para el evento rock. En el principio del evento, cuando ya empiezan a construirse las fortalezas, se necesita una cantidad importante de piedras para empezar a construir la fortaleza y todas las cosas, y aparte le dan puntos personales para el evento. Bueno, ¿qué más podría decir sobre ese evento? Básicamente eso, o sea, crear caballería, tratar de subir de nivel el castillo. Se necesitan
granjas para también crear un terreno de defensa. Como vieron, si se trata de avanzar, la granja o los castillos principales, si no tienen templos de grito del dragón, guarida del dragón negro y asesinos de dragón, no van a poder jugar el evento, ya que les van a poder enviar un dragón y los van a mandar a volar a cualquier parte. O sea, castillos por ejemplo como este 14 o castillos pequeños más bajos del nivel 19 son muy fácil mandarlos a volar. Y eso es todo lo que les puedo explicar por Rock. Entonces, ahora les voy a mostrar algo que es súper importante. Acá está el evento Copa de la Alianza. En la Copa de la Alianza yo elegí una misión de 40 puntos de acumular 160.000 recursos recolectados. Entonces, yo antes de que empezara el evento, esto fue ayer, una hora antes tal vez, me puse a recolectar con 3 legiones. Entonces en esta legión yo ya tengo 171.000. La voy a regresar. Y es como para un pequeño tip con respecto a este evento Copa de la Alianza, ya que veo que muchas personas ni siquiera alcanzan a hacer, no sé, 100 puntos al día, y eso es horrible, ya que son tan pocos los puntos que piden para abrir los premios. Como puntos personales son 12.000. Bueno, aquí viene mi legión volviendo. Cuando ya vuelva, van a ver lo que pasa. Entonces ya volvió. Ya pude hacer un evento de esos. Creo que había otro por acá. Alguien me lo tomó. Ya me lo tomaron. Bueno, voy a reiniciar las misiones y voy a esperar que aparezca otra misión de recolección de 40 puntos. Cuando eso suceda, la voy a tomar y ya me vengo para acá. Y esta legión ya tiene 167.000 de madera recolectada, o sea, ya podría hacer la siguiente misión. Solo tengo que esperar esto, o si no, empezar a reiniciar algunas misiones que nos sirvan, por ejemplo las de tecnología, ya que mañana toca tecnología. Los soldados tampoco, hay que guardar aceleradores, siempre hay muchas de estas y son de 10 puntos, no son muy convenientes. Así que todo lo que no sea del día se puede reiniciar. Claro, yo lo puedo hacer porque soy R5, pero se le puede pedir a los líderes que reinicien las misiones. Así que eso es lo que les quería explicar ahora en este video bastante largo, pero un poco educativo para que entiendan qué es lo que pasa con Rock, de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo va la batalla antes de terminar. Y aquí, como ven, ya están destruyendo los edificios del enemigo y la idea es llegar hasta acá arriba. Bueno, tenemos un dragón de la alianza que es el dragón destructor, así que ese se puede usar solo cuando está una baldosa junto a un castillo enemigo. Así que ellos, llegando a este lugar, no se preocupan porque le van a poder enviar un dragón destructor a este tipo o a este, y van a salir volando. Y en ese momento, después de que el dragón sale volando, queda un cuadrado negro donde ya pueden empezar a tomar baldosas sobre él y avanzar hasta la fortaleza. Una vez que destruyen la fortaleza 1, ya se pueden ir automáticamente a hacer un viaje y poner un punto de rally en la fortaleza 2. Así que yo no entiendo por qué no están defendiendo los de esta alianza, sí, pero esta es una batalla de Rock, deberían estar defendiéndose, pero no lo están haciendo. Los chinos hicieron un camino súper rápido y ya están llegando al punto donde ya van a ganar y no hay vuelta atrás.